La Escuela El Arado y el Mar presenta... El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com, más que un blog, una escuela política, con su hermana trincheraderosas.blogspot. Lo que no está en un lado está en el otro. Retransmiten las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Venceremos y Radio Crepuscular. En Anzoátegui está Radio Chamariapa, déjenme quieta Chamariapa, y en Cantaura. En Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catábare. Estamos en Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. Y el 0416-626-3300 sigue recibiendo mensajes. Hay como unos favoritos que siempre mandan. Próspero Zamora también manda uno diciendo que la revolución pacífica es una falacia. ¿Qué tal? Chévere. Che, Humberto, deberías hacer un programa sobre el tema de la simbología, de la semiótica de la revolución. Ayer estaba viendo la cadena del presidente Maduro y me llamó muchísimo la atención. Me parece hasta sospechoso que cualquiera que tenga mínimos conocimientos de comunicación sepa que si vos haces un plano en la casa en Miraflores con toda la mesa del Consejo de Ministros y la mesa está vacía, significa además otra cosa, o sea, tiene un subtexto. En momentos además en donde todo indica que el gobierno está perdiendo aceleradamente cada vez más apoyo. Y sin embargo muestran el Consejo de Ministros pelado, vacío, como si hubieran abandonado el gobierno. Sí, sí. Bueno, eso es sumamente aguda su observación, tal cual, pero ni siquiera hay que ser muy analista. Un fotógrafo sabe que eso significa soledad. Sí. Y a mí me parece intencional, no creo que eso sea accidental.
No sé, no especulo. No es mi tema. Yo no especulo. Pero tú sabes, ni doy empleo. Ni doy empleo. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Aparte, habría que hacer un programa, como le dice, que el gobierno está perdiendo talento. Sí. Eso Sí. puede ser el factor Factor M. Caracterizante del gobierno. Claro, está perdiendo talento. No hay talento. No hay talento. No hay luz. Porque no hay... eso como Y usted se dice, desprendió de la gente que lo tenía. eso O que tenía algo de talento. Oye, una persona con conocimiento de fotografía y de semiótica y tal no permite eso. Claro. Pero cada día el talento, no es que el talento está yendo para el exterior, lo están sacando del gobierno. Sí. Es un gobierno de la mediocracia. De la mediocracia. Eso hay que decirlo. Sí. Listo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Zancudo, ¿querés decir algo? No, De la vamos mediocracia, a porque es de la mediocridad y de la mediocracia, porque son los medios los que determinan la cracia. Bueno, está bien. Vamos a ese programa. Vamos a proponérselo a Humberto. Entonces los medios de mediocracia. Está bien, dale pues. Humberto, Listo. dele con todo, con este texto rojo y subversivo que hemos Intitulado La crisis será conducida por las ideas más organizadas. Es evidente que vivimos una profunda crisis, y si hubiera que nombrarla, sería crisis de agotamiento de la teoría, de los proyectos. En el gobierno, la hegemonía de la marginalidad y la pequeña burguesía no puede producir un proyecto de país. Se limitó a copiar lo superficial de proyectos ajenos y a deslizarse, guiada tras bastidora por la burguesía nueva y vieja, hacia la restauración del capitalismo. Ahora fíjate tú, esta nueva hegemonía, no hay que inventarle mucho. Cuando llegó al gobierno, llegó en contra del talento de los y intelectuales, del conocimiento de los intelectuales, el Uh-huh. desprecio, y llegó en la ola del espontaneísmo y de la gente ya sabe, y de abajo para arriba. Sí, de que el pueblo es sabio. El pueblo sabrá. Después fue que se enredaron, entonces retrocedieron, hicieron un tarantín de intelectuales y congresos y tal, pero en el fondo es mediocre por desprecio Sí. al conocimiento y al estudio. Sí. Y está pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque en el vacío, quien tiene proyecto, que es la burguesía, Lo impone. Sí. Él se apropió de los dólares. No, y es el proyecto que está dentro de la gente, además, del pueblo. Claro, Bueno. sí, pero ¿quién dirige? ¿Quién inventa y que si más de uno, si más de dos, y dame los dólares y no y trae las mercancías y tal? Es la burguesía haciendo lo que sabe hacer, pues, sacando lucro de donde estés dando sopa. Sí. Y chillando. Tiene toda la vida en eso. Tiene toda la vida en eso. No, Por mira, eso hay que hacer la revolución. No, y llegó, cuando llegó el gobierno, llegó con bastante violencia hacia las ideas, y hacia esa violencia teórica, hacia las ideas, y hacia los intelectuales los atacaron duro, y ahora se está viendo los errores cometidos. Y como dice el primer párrafo, que estamos viviendo en una profunda crisis, nadie lo puede negar. Uh-huh. Y el que tenga las ideas más correctas, más claras, va a capitalizar esta crisis. Y tú ves eso en la batalla de ideas que se está dando aquí ahora. Si al llegar sacaron a Vladimir, sacaron al otro, acabaron con los programas, los directores de la radio que tenían alta capacidad y alta tradición en eso, lo sacaron, metieron improvisado. Entonces ahora tú ves que la batalla de ideas que caracteriza el movimiento intelectual de un pueblo es una cosa que parece chepacandela. ¿No? Y que caracteriza el momento actual. Desde Fidel cuanto hace, que viene diciendo que lo que se trata es de la batalla de ideas. Y vos te desprendés de las ideas, desarmás el corpus intelectual de la revolución que se construyó con Chávez. Entonces te quedaste sin nada. Es una batalla de ideas y te quedas sin ideas. Estás muerto. Es la marginalidad Uh-huh. en un país rentista donde te dice a ti, bueno, tú conocías a una persona que estaba en un alto puesto y se burlaba de nosotros y decía, se dan cuenta, no necesito estudiar ni nada, ni leer nada, mira dónde estoy, porque sube en un golpe de suerte, ¿verdad? Sí. Y el éxito físico, material lo consigue. Y que la única manera de desmontar los viejos valores, la cultura, la ética, la costumbre del sistema capitalista es dando un sacudón en la conciencia, claro, a través del estudio de la ciencia, de las artes, de la música y de la política,
avanzando realmente hacia la construcción de una sociedad que se diferencie totalmente de la que queremos superar. Sí. Sí, aparte combatiendo una de las máximas del capitalismo es que puede gobernar domesticando, con violencia, pero además manteniendo a la mayoría del pueblo en la ignorancia, lo decía Bolívar. Sí. Mire, y tú acá nos comentó ahorita que Fidel dice batallas de ideas, pero no solo Fidel lo dice, también el enemigo muy sabio tiene su batalla de ideas, que es el imperialismo gringo, el capitalismo con sus tanques pensantes, y los neoconservadores que dominan el mundo están en la batalla de ideas. Pero ese es un tema, chico, que da algo. No, y da rabia, chicos. Si aquí llegaron estos pendejos, Menéndez y Arriaza y el otro, a decir que había que acabar con la ciencia de bata blanca. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Y entonces ellos son los que están dirigiendo la universidad y todo. Entonces no saben qué es lo que están haciendo, no entienden. No se han arrepentido. Mira, en Cuba hay más de 300 centros de investigación. Hay un polo científico. Y de investigación. Y de alta investigación. Y de ciencias puras. Lo primero que hizo el Che al llegar fue poner las fronteras del conocimiento humano, la computación y la ingeniería genética. De ahí salen las vacunas y todas esas cosas. Entonces aquí lo que hacen es destruir eso y decir que no, que ahora la investigación se va a hacer en los consejos comunales. Es que la marginalidad, chico, y la pequeña burguesía encendida ahí de populista y de anarcoide nos ha hecho esta vaina tan seria. Pero eso ya es esquizofrenia total. Y ese polo del conocimiento que se crea en Cuba a través de los centros de investigaciones y científicos fueron creados en la mayor adversidad, un bloqueo del imperialismo, asedio permanente contra su economía y contra cualquier... Y para ustedes contar. Y ahí está Cuba. Sí. La burguesía aprovecha las carencias del gobierno que abandonó la teoría revolucionaria al socialismo y va llenando el vacío con sus propios programas depredadores. El capitalismo internacional traslada sus planes aprovechando la rendición del gobierno arrodillado y solo atina a unos gritos que ni siquiera asustan a los niños. Oye, chico, tú sabes que esta mañana venía escuchando una noticia que decía que, saliendo un poco del tema, que el gobierno de Brasil les pide explicación por el caso de los senadores. Bueno, y ellos, esos senadores, llegaron a un avión de la Fuerza Aérea Brasilera. Sí. A pedir ellos explicaciones sobre la situación de los derechos humanos y exigir ver a Leopoldo y a no sé quién. Una provocación más. Vilma Productions. Capitalismo regional. Se salió un poco del tema. No. Sí, ¿Por qué lo decía? No, si nos avisa para saber si estamos en el mismo programa, San Cruz. No, porque se ve que el gobierno está amarrado, señor. ¿Cómo van a venir los agentes? Es verdad, tiene razón. Los agentes a provocar. Y no está fuera de tema. Muy bien, San Cruz. Pero acá es que el gobierno está arrodillado. El gobierno está arrodillado. Lo que está es tratando de mantenerse. Entonces están vendiendo la soberanía. Venden una refinería, por ahí un pedazo de refinería, venden un pedazo de la faja, los chinos le dan 5.000, oye, dame 2.000 más, y ahí van sacando... Venden los fondos del Fondo Monetario Internacional, el oro de las reservas. Pero eso lo van a pagar, eso es correr la arruga. Entonces es un gobierno que dicen, fíjate tú, los grandes financistas mundiales dicen, estos están en necesidad. Entonces le dicen, bueno, te voy a prestar esto, pero te ponen condiciones leoninas. Claro. Te ponen tanto de interés, dame tal cosa, y los tipos aceptan, porque necesitan rápido para un problema de flujo de caja. Con las características propias de la época, el regreso a la década del 90, cuando los organismos multilaterales de crédito te condicionaban toda la política económica, la soberanía, la política internacional, todo. La oposición en la MUD juega la carta de la democracia burguesa. Se sienten mayoría en las elecciones parlamentarias y esperan. No necesitan proyecto. Los gringos se encargarán de eso. Por ahora, se limitan a atacar de frente al gobierno, a debilitarlo. Funcionan como un mal ejército de ocupación. ¿Y por qué usted dice mal? Ahí dice mal. Dice mal. Sí, dice. Sí, no han hecho bien el trabajo. No, es un excelente ejército de ocupación, está haciendo su trabajo, que es un trabajo en la psicología, ¿entiendes? Pero bueno, eso no importa, ya se sabrá quién escribió eso ahí. Pero fíjate, claro, pues la gente dice,
nosotros, pues, de este lado, no tienen proyectos. No, si tienen, el proyecto lo tiene Estados Unidos y tienen los técnicos y tienen los planes y todo. Pero por eso es por el mal ejército de ocupación, porque hacen el trabajo sucio. Hacen un maluco. Hacen un trabajo y después si llega a caer el gobierno, no van a gobernar ellos, van a gobernar los gringos. Gobiernan los gringos como siempre ha sido. Como siempre comenta. Y ahora más que van a gobernar y encontrar un país triple hipotecado, sí. Porque los chinos, que es el mismo capitalismo, van a cobrar. Y ya está peor. Los gringos dirán, recibimos un país hipotecado. No, los gringos y los chinos, es decir, las grandes transnacionales, pues, en sus diferentes expresiones. Recibimos una pesada herencia. Avance. Y llega un mensaje que dejemos el nubenegrismo. Los golpistas trabajan esperanzados en un estallido que ya asoma con el bachaqueo. La economía se le fue de las manos al gobierno. Aparecieron formas inéditas de distribución de la renta que no consiguen descifrar y que parecen obedecer a las desviaciones socialdemócratas rentistas que planteaban distribuir la renta. Crearon esa expectativa y la sociedad inventó maneras más expeditas al margen del Estado que está desbordado. La economía se dolarizó, el bolívar se hundió y los precios se liberaron. La delincuencia es masiva y el gobierno se ve el ombligo en un proceso de autohipnosis que solo a él engaña. Agónico, se limita a permanecer. Pasar un día más en Miraflores es un triunfo. Ese párrafo, la descripción que hace sobre la economía, tiene mucha relación con aquella reunión con Lorenzo Mendoza y Gustavo Cisneros. Ese es el inicio de todo lo que está sucediendo ahora y haber cambiado en el plan de la patria, en la lógica del capital. Ahí estamos pagando las consecuencias. El problema, o sea, la maldición de la socialdemocracia es querer hacer una revolución por la mitad. No se puede. Es decir, sin que los gringos se enteren. Quien hace revolución a medias termina acabando su propia sepultura, ¿no? ¿Quién lo dijo? Digo un clásico. No, es que queriendo hacer una revolución a medias. Es decir, y esta gente se pacífica. Ve nuevo rico. No pacífica, sino a medias. Quedarte a mitad de camino. Sí, pero ¿cuál es la revolución de la socialdemocracia? ¿Por qué se meten en un lío? Socialdemocracia rentista. Repartir y se encuentran con aquella bola de billetes. Fíjate lo que dice Maduro, por ejemplo. No es entregar las casas nada más. Hay que hacer un taller de humanismo. ¿Qué es eso? Se vienen a dar cuenta después de 1,5 millones de casas que han entregado que no se podían entregar así como lo estábamos diciendo nosotros y decía que éramos no sé qué. Maximalistas. Ya no pueden entregar eso así. Y no se trata de un taller. Es una nueva cultura. Una nueva conducta, empezando porque tú no puedes hacer esos bloques enormes y dramáticos que hizo Farruko, chico, eso es un atentado contra la humanidad. Ya eso se demostró en el 23 de enero, en aquellos bloques del 23 de enero. Eso no sirve, eso es someter al ser humano a hacinamiento. Pero bueno, la socialdemocracia ha fracasado, se agotó, ha fracasado, hace tiempo se viene diciendo ahí en esos textos. Y eso es lo que estamos recogiendo. ¿Qué pasó cuando hacen eso? La realidad les brota con otra economía, que es la eficiente economía del bachaqueo. Claro. Y que pone sus precios y tiene sus reglas de mercado. Que funciona aceitadita porque tiene la cultura de milenaria. Y da empleo. Da empleo y especula. Como el capitalismo. El capitalismo tomó una de sus formas más perversas, que es el bachaqueo. No, y es una economía sin planificación y una cultura sin planificación. No hay objetivos estratégicos que incentiven no nada más el trabajo y el estímulo de la vivienda, sino que contribuya a cambiar los valores, la cultura, la ética y la producción, la manera de producir y de distribuir los alimentos. Avance, Humberto. El juego se trancó. Es la derrota estruendosa de la marginalidad y la pequeña burguesía conduciendo al país. Esto ya no le cabe discusión. El asunto ahora es ¿para dónde va el país? ¿Qué pasará? La sociedad irá hacia donde la lleve el que tenga mejor organización, más disciplinada, real, cohesionada. Esta organización... No, espérate ahí un momentico, mira, y eso es una
eso es en contra de los anarquistas y los que el populacho incluso del Dios proveerá. Del Dios proveerá y de la multitud. Quien tenga organización dirige, punto. Sí. Eso sí, organización con ideas. Las ideas te dicen por dónde van. Claro. Fíjate qué pasó el 27 de febrero, pues no había ni organización ni idea. Uh-huh. En cambio el 4 había organización e idea. Y líder. La sociedad irá hacia donde la lleve el que tenga mejor organización, más disciplinada, real, cohesionada. Esta organización puede ser la Fuerza Armada, pero le falta un componente, la ideología que guíe a esa fuerza, que le dé la cohesión de un proyecto y la dote de estrategia. Ese componente podría ser un nacionalismo desarrollista que rápidamente caiga en fascismo. Ya en Maracay, centro militar, apareció la doctrina de que la seguridad de un segmento de la sociedad justifica tropelías. El otro componente podría ser el rescate de las ideas de Chávez, el socialismo verdadero. No, una cosita sobre Maracay. Fíjate tú lo que es la hipocresía del gobierno. Que el cura el Papa tira una encíclica de ecología. El Papa nazi. Uh-huh. Y entonces llegan, eso es el ecosocialismo nuestro. Y hay pancartas grandísimas. Este es el ecosocialismo nuestro. Maduro, ayer. Entonces hay pancartas grandísimas en Maracay, en Aragua, diciendo que el Chandón de Aragua, que es la zona más contaminada del mundo. Entonces fíjate el ecosocialismo, no, es que no hay coherencia. Sí. Pues. Puede ser que la organización surja rápidamente alrededor de una idea y de los vestigios de la organización del pasado, de lo mejor del PCV, en combinación con el rescate de las ideas de Chávez. Por ahora, la derecha interna y externa ponen sus esperanzas en el opio electoral, el gran sistema de dominación burguesa. Las parlamentarias pueden barajar el juego y desestabilizar de tal manera al gobierno que se produzca la estabilización de la democracia burguesa y se ahogue definitivamente el recuerdo de Chávez. Pero la calidad de la crisis no les permite este tránsito. Las elecciones parecen significar la caída del gobierno y este no parece convencido de entrar en el juego de la democracia burguesa. Temen. El asunto es aislar a los que tengan un poco de pudor frente a la entrega, prometer amnistía de lado y lado y convencer al gobierno de la alternabilidad. Es decir, el plan Shannon. Uh-huh. Borrón y cuenta nueva. Pero ahí está algo que es optimista y que aislar a los que tengan un poco pudor. Parece que no hay. Parece que nadie tiene pudor hoy. Hay algunos que sí. Hay pocos que tienen el pudor de muchos otros. Allá arriba. Sí. ¿Y la hojita de Parra? Esa es la tesis de Poleo, recuerda. No, de Martín. Borrón y cuenta nueva. Sí. Poleo es la Bueno, CIA. miren, se está yendo el programa. Avance, Humberto, y remate durísimo. Esta opción de voto se enfrenta a los que creen que la profundidad de la crisis amerita una dictadura que sea capaz de aplicar duras leyes para enderezar la economía, de reprimir el descontento que vendrá, eliminar a los líderes de una rebelión posible y solo después se pueda instaurar la democracia burguesa. La incógnita es saber de qué están hechos los líderes socialistas, si entrarán en el combate por la hegemonía de la sociedad o si son tigres de papel y todo se fue junto a Chávez. Joder, 416-626-3300. Oligarquía, no te voy a decir nada porque no estás, desapareciste. Sos la nada. Ya no existes. Nos vamos. Sí, Luis, no es así. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas, temblar, viva la libertad.